Hoy es sesión número 2 de Ciencias Naturales, ¿cierto? Esta es la 430. Bueno muchachos, ya. Como les había dicho la vez pasada, entonces íbamos a empezar hoy a hablar de un tema más, pues, un poquito de repaso. Este es un tema un poquito de repaso, ya que con, tiene que ver con el tema de unidades de medida. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Andrés Padilla, profe. Ok, Listo, gracias. con gusto. Entonces, como les decía, sí, Andrés. Es que yo me uní ahorita por problemas de conexión, pero yo estoy acá. Ah, listo, Bueno, profe, gracias. con gusto. Bueno, entonces este primer tema es un poquito de repaso, que es el tema de unidades de medida, que ustedes ya lo han visto, ¿cierto? Ustedes lo vieron, lo vimos en matemáticas, eh, pero vamos a hacer un poquito de profundización ahí, ¿cierto? Entonces resulta que las unidades de medida, como su nombre lo dice, son estándares que establecemos para determinar dimensiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que necesitamos a veces medir cosas, ¿sí? Y el medir esas cosas nos sirve para, bien sea para hacer cálculos, para generar otros valores, otros resultados. Y para esto, pues el hombre ha generado ciertos patrones. Entonces la unidad de medida es coger un objeto y con base a unos patrones asignarle unas dimensiones, ¿sí? En las magnitudes, pues en física trabajamos y en física y en ciencias, dos tipos de magnitudes. Las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Estas magnitudes fundamentales, ¿sí? Estas magnitudes fundamentales básicamente, como su nombre lo dice, no dependen de nadie, son fundamentales, son de ellas mismas. Entonces ahí tenemos unas muy básicas, muy clásicas, que son la masa, la longitud, el tiempo, temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente eléctrica y cantidad de sustancia, ¿cierto? Miremos, estas son las fundamentales, ¿cierto? Dentro de esas fundamentales, entonces tenemos, por ejemplo, la masa. La masa no depende sino de sí misma. Y para esta, pues tenemos varias, ¿cierto? Ahorita las miramos. Tenemos la longitud, ¿cierto? Tenemos el tiempo. Tenemos la temperatura. Tenemos la intensidad de corriente. Tenemos la intensidad de luz. Tenemos la cantidad de sustancia. ¿Qué otra teníamos? Intensidad luminosa, intensidad de corriente, tiempo, temperatura, ahí están. Estas son como las fundamentales, ¿cierto? Las básicas. Ustedes se han visto la película de ¿cómo se llamaba? El náufrago, la de Wilson, ¿sí? Ah, pensé que era Tesla, profe. No, la del náufrago, miren. Vamos a suponer que El del, el del tigre, profe. no, esa es, ¿cómo es que se llama? La del tigre, no, la del náufrago, la de Wilson, la que él coge un balón
que se marca Wilson, Ah, sí, 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 profe. Sí, sí, ya. y le pone nombre. ¿Quién fue que llegó? Llegó. Acá yo lo vi. Juan David. Juan David. Daniel, Daniel. Ah, es Juan Daniel, perdón. Juan Daniel. Listo. Entonces, ¿para qué nosotros tenemos unidades de medida? Porque sí necesitamos tomar dimensiones, medidas. Para por ejemplo, en la película, el man tomaba referencias para generar cálculos y dimensiones. ¿Sí? Él no tenía metros ni nada por el estilo, pero generaba sus mediciones porque era importante para él para poder generar otra información. Entonces tenemos unidades, por ejemplo, de masa. ¿Sí? La más común, el gramo, el kilogramo, ¿cierto? Tenemos otras como la libra, la onza, ¿sí? La arroba, tenemos, ¿qué más? La tonelada, etcétera, ¿cierto? Supongamos que ustedes están en esa isla, ¿cómo generarían un patrón de medida? Ustedes necesitan medir masa. ¿Cómo generarían ustedes un patrón? Piensen, imagínense. Está con Wilson y necesita pesar una piedra, no sé. ¿Usted qué haría? ¿Mm? ¿Qué se imaginan? ¿Qué podemos hacer para medir masa? Profe, podría hacer lo siguiente. Podría pues, sacar, no sé, algo. Supongamos que el peso mío eh, lo podría comparar con el de la piedra. Supongamos, si yo peso 78 kilos y de pronto le pongo una medida hasta qué parte se hundiría, pues como esa medida. Entonces, si yo ruedo la piedra y de pronto se hundiría el doble o el triple, yo diría que estaría 2 pesos más por encima del mío, por decirlo de alguna manera, profe. Es una buena forma de medir, pero como usted está aguantando hambre, su peso está disminuyendo. Pero sí, es un buen patrón. No es el más exacto, pero es un buen patrón. Es un patrón de medida. Recuerden que un patrón es generar comparación con algo. ¿Qué más se les ocurre? ¿Ustedes cuando chiquitos iban al parque o no? En el parque había un instrumento de medida de masa. Y que Ah, sí, ese es se me olvida el nombre, o el caballito o algo así, a ¿no? uno le llaman el mataculín, otros el sube y baja, ¿cierto? Soy casi. Hay varios El nombres para tumbabobos, porque no se dejaba caer y tumbaba siempre al del otro. eso. No faltaba el aprovechado que era más pesado, entonces dejaba al otro por allá arriba. Usted puede crear con un madero un sub y baja. ¿Y qué usamos de patrón de medida? Entonces usted puso una piedra en un lado, necesitamos hacer que esa piedra llegue como un punto medio, ¿cierto? Como que se alinee. ¿Cómo estableceríamos? Por ejemplo, usted llega y pone el sub y baja así. Cuando él esté así, aquí la piedra, usted dice, listo, ahí tengo la medida exacta. ¿Qué ponemos acá? Ahí podemos establecer un patrón de medida. Lo que decía José, yo puedo usar mi peso, pero resulta que no tengo sino un solo yo. Y si esa piedra era más pesada que yo, ¿qué hacemos? Estamos muy acostumbrados a cosas que están preestablecidas, pero yo tengo que ser capaz de generar en dificultades mis soluciones ahí. ¿Ustedes qué harían? ¿Mm? No se les ocurre nada. ¿Qué es lo que más hay en una isla desierta? ¿Usted qué cree que es de lo que más hay? Entre piedra y coco, profe. Puede ser cocos. Si a ustedes no les tocó Gilligan, que todos lo hacían con cocos, pero podrían ser cocos. Yo podría poner cocos. Ah, esa piedra pesa tantos cocos, aunque todos los cocos no pesan lo mismo, ¿cierto? Entonces, Profe, y agua, tipo, uno no podría, tipo, con una botellita o algo echar agua y así sería más eso, fácil. agua de mar. Yo tengo un montón de agua de mar, entonces cojo una coca de referencia y cocadas de agua, ¿cierto?
puede Y ser. pues sí, puedo coger cocas más grandes si necesito algo, pues tipo, algo muy pesado ya para medir o algo. Eso, arena, ¿sí o no? Con la misma Sí, coca de también. arena, con la misma, del mismo tamaño, establezco yo un patrón de coquita el mismo tamaño para usar siempre la misma cantidad de arena, entonces tiene cocadas de arena. La piedra pesa tantas cocas de arena. Mire que yo puedo generar mis propios patrones, así no sean los preestablecidos. Estos preestablecidos porque ya estaban definidos, pero los fueron definiendo en la historia. Profe, ¿Sí? pero ahí vendría la pregunta. Pues si, al menos yo sé, bueno, es verdad lo que usted dice, si estoy en una isla y estoy aguantando hambre, obviamente que el peso va a disminuir, ¿cierto? Pero al menos se hace pues como una idea de en cuánto podría estar el peso de esa persona. Pero yo cómo voy a saber cuánto pesa una cocada de arena o una cocada de agua, Una ¿cierto? cocada de agua es una cocada de agua, es su patrón, usted estableció el patrón. Lo que pasa es que usted lo necesita porque usted necesita hacer comparativos, ¿sí? Es como decir que el gramo, pues, o sea, el gramo no tiene como una definición en sí. Por ejemplo, una Exacto. botella puede ser 3 cucharaditas de agua, por decirlo así. Ujú. ¿Me entiendes? Es un patrón que usted establece de medida, ¿sí? ¿A cuánto es un gramo? Un gramo es un patrón que está por allá en un museo guardado de una masa de hierro que pesa un gramo, pero es un patrón, ¿sí? No hay una que encuentran comparativos con ese patrón, ¿sí? O sea que entonces podríamos decir, profe, ya pues como para poder avanzar, un patrón podría ser, ¿cuánto mide este estadio? No, mide tantos pies. Sí. Sería una similitud. Eso tiene que ver, por ejemplo, eso era lo que hacían en Inglaterra, ¿cierto? El sistema imperial era los pies del rey, ¿sí? Es dependiendo de la necesidad. Claro que nosotros pues ya usamos unos establecidos por facilidad, por, por estandaridad, porque por estandarizar ahí un sistema, porque sí, lo que ustedes decían, esta cocada tenía más gramos de arena que la otra, es cierto. Entonces ahí hay unas diferencias, pero uno puede hacer un sistema más o menos preciso. Mire que empezábamos con cocos, todos los cocos no son iguales, ¿cierto? Pero ya usted estableció esa unidad de medida. José había establecido que con el mismo, pero como él está aguantando hambre, se va adelgazando, pues él no va a ser una medida muy, muy eficiente, pero es un estándar, ¿sí? Profe, Daniel. como lo de las personas de edad de los pueblos que decían que a cuánto estaba tal lugar y decían que a tabaco y A medio tabaquito o y a medio medio. tabaco. Y ese tabaquito y medio era lo que se demoraban fumándose un tabaco hasta ese sitio, ¿cierto? Hay cosas que son graciosas, por ejemplo, Profe, sí, ¿y cuánto se demoran en fumarse un tabaco? eso es lo que yo sabía, pues yo como no fumo tabaco no sé, pero esa era la referencia que ellos tenían, ¿sí? Cuánto les dura, y como ellos vivían pegados del tabaco, ellos ya sabían que se iban fumando un tabaco de ahí hasta el pueblo, ya sabían cuántos, se fumó uno, o se fumó uno y medio, ¿cierto? O se fumó dos, ¿cierto? Hay una cosa. Pero entonces cuando iban hasta muy lejos, llevaban muchos tabacos y se la acababan y pero volvían a prender el otro así de uno o cómo era. No, esas eran referencias pues que ellos tomaban, no necesariamente era pues que tenían que fumar para poder viajar, ¿cierto? Ah, bueno. Pero eran referencias. Es como por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, en España. Hay unas cosas que a mí me emberraca. Pues la primera vez que yo tuve ese choque cultural, yo era como, pues, eso no tiene sentido para mí. Que uno decía, ¿a cuánto estoy de aquí no sé, al estadio? A 5 minutos. Y uno, ¿cómo así? Este man, ¿cómo sabe que es a 5 minutos? O sea, ¿al paso de quién? ¿Corriendo, caminando, trotando? Pues en carro, en moto, a 5 minutos, ¿qué es? Y en Europa y en Estados Unidos trabajan mucho ese tema de distancia. Ya no te dice, estás aquí a ni siquiera cuadras, a 5 cuadras, porque 5 cuadras al menos es una referencia. Pero ni te dicen a 1 kilómetro, a 100 metros, a 200, no, te dicen, por ahí 5 minutos. Y es que este man llegó, se paró un día desocupado y me dio la distancia desde aquí donde estoy caminando hasta allá y le dieron 5 minutos. Pues no, es como una costumbre de otros lados,
pero es una referencia y es una referencia más o menos precisa, porque si usted la hace, es posible que se demore 10 o es posible que demore 2, ¿cierto? Entonces no es como muy claro en otras partes. Es diferente, por ejemplo, cuando coge uno eso, el Waze, esos berracos son muy precisos. Eso sí podrían decir a 5 minutos, porque ellos te dicen, estás a tantos kilómetros y te dicen el tiempo que demoras y el tiempo de llegada, pero con un algoritmo pues especial. Pero hay referencias que son más o menos exactas, ¿cierto? La gente sí, es particular. Miremos por ejemplo otra, longitud, ¿cierto? Entonces en longitud teníamos unas que era el metro, ¿cierto? Muy comunes. El metro, el centímetro, teníamos por ejemplo el pie, ¿sí? Ahí no cabería, profe, pulgada. El inch, la pulgada, ¿sí? Hay muchas, ¿cierto? La milla, ¿sí? La brasa, las yardas, ¿sí? Etcétera, ¿cierto? ¿Qué era ahorita miramos eso? ¿Qué establecerían ustedes, por ejemplo, para medir? ¿Qué harían ustedes? ¿Están con Wilson y qué usamos? Profe, la hectárea también es una medida bien en longitud. La hectárea es una medida más de área, ¿sí? O sea, en 2 dimensiones. Es de longitud en 2 direcciones, ¿sí? Pero es más ilógica la cuadra que la hectárea. La hectárea sí tiene su patrón. La cuadra es más de tradición oral que la, pero ya tiene pues su dimensión, se puede pasar cuadras a hectáreas fácilmente. Bueno, estamos en la isla con Wilson, ¿qué hacemos? Necesitamos medir algo porque, no sé, voy a medir el barco en el que me voy a salir de esa isla, ¿qué hacemos ahí? Profe, bueno, una que yo he aplicado es como medir del dedo pulgar, desde el índice como hasta el hombro, ¿cierto? Medir ahí esa parte. Eso es lo que se llama la brasa, ¿sí? Ah, bueno, profe, esa es una medida, es cierto. Listo, tenemos uno. Él está midiendo o las cuartas también, creo es que se llama, cuarta, que sí, también con los dedos que los medían también. El índice al gordo. Ajá, la cuarta, listo, está midiendo con cuartas. Resulta que necesitamos medir algo más largo. ¿Qué se le ocurre? Miren a ver qué hay en esa isla. Alguna rama, ¿no, profe? Una rama, la vara, eso es una rama, me sirve para medir. Tiene que ser la misma, ¿cierto? Si se me pierde la referencia, me jodí, tengo que coger otra nueva referencia, ¿sí? Profe, cuando uno mide pies, con los pies es con el pie, el largo del pie de uno también. O ustedes jugaban. o por paso, ¿no? Sí, a pasos. O cuando ustedes jugaban picomonto también. ¿Qué más? Por ejemplo, en la película él coge como unos pedazos de corteza de unas ramas y él les hace las trenza y hace como unas cuerdas, ¿sí? Yo puedo coger esas cuerdas y hacerles nudo cada tanta distancia y manejo por ejemplo el nudo, ¿cierto? Que en los barcos que medían, por ejemplo, que decían que vamos a tantos nudos, era porque soltaban un lastre con una cuerda que tenía nuditos y alguien decía, listo, vamos a calcular la velocidad, entonces 1, 2, 3, alguien ponía el tiempo a contar y otro iba contando cuántos nudos pasaban, ¿sí? Porque tiraban un lastre al agua y esa cuerda empezaba a pasar nudos, ¿sí? Contaban tantos nudos en un tiempo determinado, digamos 1 minuto. Cuando pasaba el minuto decía, ya vamos a 50 nudos. Por eso en la velocidad del mar la miden de esa manera, en nudos, porque por tradición marítima, ¿cierto? Entonces, bueno, miren, hay muchas formas de referenciar. Tiempo, vamos a mirar, en el tiempo hay unas fáciles, el segundo, el minuto, la hora, tenemos el día, ¿sí? El año,
el mes, la semana, la centuria, la década, ¿sí? Hay muchos, el siglo, ¿sí? Hay muchos, ¿sí? Ya hay microsegundos, fracciones pues más pequeñas. ¿Usted qué haría para medir tiempo? En la película no Profe, mide tiempo. el sol. Tipo, si el sol está muy alto, si está como a mitad, si ya no sé, y así, ¿no? Correcto, entonces él por ejemplo, él todos los días marcaba días, ya se anocheció, entonces un día. Pero también lo que dice Daniela, si el sol está en el cenit o si está más acostado, o alguien lo haría con otros elementos. Cristian. Profe, o para el lado que pegue la sombra, sabe uno más o menos en qué momento del día está. Uno puede hacer un reloj de sombra, uno establece un sitio y empieza a mirar, ¿sí? ¿Qué reloj de arena, profe? No pica ahí. Puede generar un reloj de arena también, ¿cierto? Tiene mucha arena y puede establecer cuánta, digamos, contando mentalmente, puede establecer cuánto pasa en el reloj de arena, dependiendo de qué necesito. Si yo necesito una dimensión grande, pues cuento días, porque me voy a poner a contar arenitas pasando todo un día, no. Pero si necesito dimensiones más pequeñas, fracciones, ahí sí necesitamos el reloj de arena o el de sombra, ¿cierto? O si necesito saber en qué parte del día, si es la mañana, la tarde, ¿sí? Está el de mirar el sol, ¿cierto? En qué parte está el sol. Entonces miren, tiempo, hay muchas referencias. En temperatura tenemos unas muy famosas, son el grado centígrado y el grado Fahrenheit. La absoluta del centígrado es el Kelvin y la absoluta del Fahrenheit es el Rankine. De estas dos vamos a hablar, de estas cuatro vamos a hablar mucho en termodinámica, ¿listo? De corriente teníamos que los amperios, miliamperios, etcétera. De intensidad de luz está la candela, está el lux, ¿sí? Así como el jabón, y no sé, hay otros. Si yo he medido intensidad de luz en mi vida, ha sido como 2 o 3 veces, pues no creo que más. Se lo usan mucho la gente del cine y de la fotografía y pues todo ese mundo necesita mucho el tema de intensidad de luz. Los que hacen videojuegos, el tema de la realidad, ¿cómo es? La gente que trata de hacer videos, ¿cómo se dice? Cuando se copia un video de otro, una réplica, pues pero tiene otro nombre, es más real, o sea, se ve menos falso, menos pirata, dependiendo mucho de la luz. La luz es un factor muy importante. En la cantidad de mol ya sabemos pues que es en química, de sustancia, en química, el mol, o las moléculas, ¿cierto? Los átomos, etc. Bueno, eso es como las fundamentales. Mire, ¿de quién dependen? De ellas mismas, no dependen de nadie más. Mientras que si miramos las derivadas sí dependen de otras. Entonces tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos, porque derivadas sí hay muchas. Entonces tenemos la densidad, campo magnético, volumen, velocidad, fuerza, aceleración, trabajo, energía, potencia. Miremos algunos ejemplos de esas derivadas. Miremos. Profe, una medida que podríamos establecer Sí. podría ser la astronómica, profe. Bueno, esa es más actual, pero podría aplicar, ¿o qué? Sí, hay medidas para las distancias, de astros. También hay medidas para la velocidad de astros, ¿cierto? Ustedes saben que Profe, los años luz no son. los años luz son de velocidad, no son de tiempo, ¿cierto? Entonces hay muchas, ¿cierto? Derivadas. En estas derivadas, por ejemplo, vamos con una básica, la velocidad, ¿sí? En la velocidad tenemos que es una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. Entonces por eso yo mido, mire que es compuesta por dos fundamentales, la longitud y el tiempo, por eso se llaman derivadas. Entonces acá es donde tenemos metro por segundo, acá tengo kilómetro por hora, milla por hora, ¿cierto? ¿Qué más?
y todas sus mezclas, ¿cierto? Yo puedo mezclarlas como quiera, yo ahí puedo poner todo lo que yo quiera, yo puedo poner, no sé, en longitud, ¿qué más usamos? Por ejemplo, yo puedo decir centímetro por siglo, claro, eso es como la velocidad de un caracol, ¿cierto? Centímetro por siglo, uno decide, es una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo, eso es la velocidad, ¿cierto? ¿De dónde sale? De sus ecuaciones. Profe, qué pena. Yo también por ahí escuché una medida que era que con los fotones de luz, profe. Ah, Que bueno, era, sí, porque los fotones van mucho más rápido que Ajá. prácticamente, pues, que cualquier otra Nosotros cosa. vamos Entonces a ver. tomaban eso. Sí, nosotros vamos a ver un videito de eso ahorita que entremos a otro tema. Por ejemplo, pero esa por ejemplo la miden mucho en kilómetros por hora, eso es como la velocidad de la luz, ¿sí? En kilómetros por segundo, perdón. Pero sí hay temas de fotón, ese tema, la velocidad del fotón, que sería la velocidad de la luz, ¿sí? Miremos otros, por ejemplo las de volumen, ya sabemos que volumen eran de longitud al cubo, ¿cierto? Entonces sería centímetro cúbico, milla cúbica, se podría hacer una milla cúbica. Ah, que es que, ¿y los litros qué? ¿Y los mililitros? Resulta que es que los litros y los mililitros son de otro tipo de referencia, pero están relacionados con los centímetros cúbicos. Entonces, un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Y un litro en metros cúbicos son, si no estoy mal, son 1000 metros. ¿Sí? Entonces, sí, porque este sería un millón, 3 y el otro sería 1000, ¿cierto? Sí, se nos van 3. Ajá, ahí serían 1000 metros cúbicos. Se pueden relacionar, pero el fundamento del volumen es la longitud en 3 dimensiones, ¿sí? Ancho, profundo y alto, ¿sí? Entonces básicamente esa es la fundamentación del volumen. Que yo quiero mirar, por ejemplo, la densidad. Resulta que la densidad es una masa sobre un volumen. Bueno, o sea que la fundamental sería la masa sobre la longitud al cubo. Listo. Entonces ahí ya lo que sea, kilogramo litro, kilogramo metro cúbico, centigramo sobre centímetro cúbico, por ejemplo, también, ¿sí? Si buscamos más, tenemos, por ejemplo, miremos la aceleración, una que es la aceleración. La aceleración tiene unidad de longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces, ¿por qué? Porque es el cambio de la velocidad cada determinado tiempo. Entonces teníamos muy famoso el metro por segundo cuadrado, pero también podría ser, como decíamos ahorita, kilómetro hora cuadrada, o no sé, o pie, una bien loca, pie por mes cuadrado. Eso son de aceleración. ¿Sí? El fundamento es longitud sobre un tiempo al cuadrado. Miremos las de fuerza. Resulta que fuerza se fundamenta de una ecuación que es masa por aceleración. Entonces las de fuerza tendrían unidad de masa, unidad de longitud sobre unidad de tiempo al cuadrado, masa por aceleración. La más famosa, el Newton, que el Newton es 1 kilogramo metro segundo cuadrado. Ese es muy famoso, este es el Newton. Eso es lo mismo que decir un Newton, ¿sí? Pero hay muchos. Está la DINA. La DINA es 1 gramo centímetro segundo cuadrado, ¿sí? O sea que un Newton es igual a 10 a las 5 dinas.
Ajá, ¿y de dónde sacamos eso? Miren, gramos, de gramos a kilogramos son 1000 y de centímetro a metro son 100. Son 5 ceros, ¿cierto? Entre estos dos, 10 a la 5. Listo. Bueno, hay muchas unidades. Una que yo quería que viéramos, la presión. La presión, ¿saben qué es la presión? La presión es es el cálculo, es la fuerza que se aplica en un área determinada. Entonces, Profe, eso no sería como el gas que se le induce a las gaseosas, que si usted la agita, que usted la agita y queda demasiado como dura, eso debe tener presión. Claro, aumentó la presión dentro del sistema, ¿sí? Entonces es la fuerza que se aplica en una unidad de área. Entonces en presión, mire, si es fuerza, entonces tendríamos metro, longitud, segundo cuadrado. Y área sería longitud cuadrado. Masa, longitud, segundo cuadrado, tiempo cuadrado. Y esa sería longitud cuadrada, el área. ¿Sí? ¿Qué es la presión? La presión es súper interesante, como el nombre lo dice. ¿Verdad? La presión es la fuerza que yo ejerzo en un área determinada. Ahí es donde uno entiende por qué los barcos, siendo tan pesados, flotan, porque usted camina con raquetas en la nieve, porque hay camiones que andan por la nieve y no se hunden, porque tienen unas llantotas grandísimas, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? No es lo mismo hacer una fuerza en un punto, ¿sí? Si yo hago una fuerza en un punto, se resquebraja. Pero si yo hago la misma fuerza en un área determinada, esa área puede aguantarme esa fuerza, ¿cierto? Puede soportarla. Si yo reparto las fuerzas, la puedo soportar. Haga usted mismo el experimento ahí en su casa. Coja su dedo, coja un dedo y estrípelo así, verticalmente contra la mesa y le duele. Pero si usted lo hace con la palma de la mano, no le duele. ¿Por qué? Estás ejerciendo una fuerza en un área más pequeña, mientras que si yo abro la mano, es un área más grande, soporta más la fuerza, ¿sí? Entonces, por eso usted camina con raquetas en la nieve. Esas raquetas distribuyen todo su peso. Recuerden que su peso no es nosotros tenemos un concepto errado del peso, ¿sí? Entonces usted camina con estas raquetas porque su peso se distribuye por toda la raqueta, no se va a hundir en la nieve. Hay un concepto errado de peso, ¿cierto? Pero es muy coloquial, ¿cierto? Usted le preguntan, ay, ¿cuánto estás pesando? Entonces usted dice, 73 kilos. Resulta que 73 kilos es una unidad de masa, ¿sí? No de peso. El peso es una fuerza, y si es una fuerza, es una masa por una aceleración, ¿cierto? O sea que esos 73 kilos aquí en la Tierra, si fueran un peso, más o menos serían, multiplicado por 9.8, va a multiplicar por 10, más o menos 730 newtons, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a hablar de peso. Entonces usted quiere sentir bien, pues váyase para la luna, que allá el peso se va a reducir a la sexta parte, ¿cierto? Porque la gravedad es la sexta parte, nuestra gravedad es 9.8, allá es la sexta parte de 9.8. Cuando usted se monta en una báscula, realmente está midiendo es masa, no peso. Son dos cosas muy diferentes. Pero si usted va y dice, ay no, he aumentado de masa, tengo una masa de 75, pues te van a mirar raro, ¿cierto? Ya no acostumbramos a decir peso, pero tengamos claro que realmente es la masa. Profe, ¿y eso no sería también a la vez generar una presión? Pues porque el cuerpo de uno le estaría generando presión a ese instrumento. Claro. Eso. Pero la báscula te está midiendo masa, no te está midiendo peso. Usted tendría que coger esa masa que mide la báscula y multiplicarlo por la gravedad de la Tierra, y ahí sí tendrías un peso, pero realmente la báscula está midiendo masa, porque recuerden que las básculas, como hicimos el mataculín, para medir masa usamos un comparativo, ¿sí? Y lo que baje, lo que vos decías, lo que baje es la masa que ocupa el cuerpo.
Eso se estableció eso era Arquímedes, sí, cuando logró calcular volumen, unas masas con volúmenes, calcular el volumen de masas amorfas metiéndolas al agua. Entonces, como les decía, coloquialmente decimos peso, pero realmente es masa, ¿sí? Pero, pues tampoco, que no nos vayan a mirar raro porque estamos hablando de masa, ¿cierto? Bueno, incluso uno dice, ¿cuánto? Usted va al laboratorio y todavía la gente de ciencias habla de cuánto te pesó. Hay que pesar tantos gramos. Y no, realmente hay que medir una masa de tantos gramos, ¿cierto? No, pesar es otra cosa muy diferente. El peso es una fuerza, mientras que la masa es una cantidad, es una magnitud, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Para hacer fuerza, esto no lo han visto ustedes, pero la fuerza requiere magnitud, dirección y sentido, mientras que las magnitudes solamente son la cantidad. Las fuerzas son vectores. Después veremos un poquito de eso. ¿Qué más íbamos acá? Miremos. Bueno, hay una serie de unidades, pues, de derivadas, ¿cierto? Esas se pueden ir mirando ahí con despacio. Después, bueno, como vimos, hay muchos sistemas de medidas y depende de en qué un sistema voy a medir. Si usted coge por ejemplo, su regla tiene centímetros y tiene también pulgadas y tiene otras cosas. Hay unas que tienen, pues los metros tienen pies, ¿cierto? Por ahí yo tenía un metro que se me hizo, acá está. Entonces yo miro mi metro y el metro tiene centímetros, tiene metros y tiene pulgadas y tiene pies, ¿sí? Listo. Entonces depende del sistema, uso la herramienta que es. Tenemos dos sistemas clásicos, básicos, ¿cierto? Uno es el sistema internacional, ¿cierto? Es un sistema que se ha aceptado, que ha ido cambiando pues que se ha ido aceptando cada vez más. Recuerden que el mundo antes era una colonia inglesa, hoy en día pues ya no es colonia inglesa, entonces no ha cambiado, se ha modificado bastante, ¿cierto? Entonces en el sistema internacional tenemos que las unidades básicas son el metro, el kilogramo, el tiempo es el segundo, el ampere, Kelvin, las candelas y el mol. Su gran mayoría son base 10, con algunas excepciones, por ejemplo como el tiempo, ¿sí? Son base 10, lo cual facilita mucho el trabajo. Los sistemas base 10 facilitan mucho las cosas. ¿Por qué medimos el tiempo de 60 en 60? Por acá creo que nos lo dijeron en un pitch, si no estoy mal. Tiene que ver con los babilonios, ¿cierto? Pero bueno, pues nada que hacer, ya lo hemos aceptado así y vamos bien así como estamos, ¿cierto? ¿Qué más? En el sistema internacional de medidas, por ejemplo Canadá que era colonia inglesa, ya ellos están metiéndose mucho con eso. Hasta Estados Unidos ya ha ido aceptando que es tan terco el sistema internacional, los ingleses también, pero hay muchos sitios que todavía usan el sistema imperial, entonces hay que estar listo para todo. Teníamos, como ya hablamos, el sistema inglés de medidas, o también le llaman Imperial Measure System, algo así, sistema de medidas imperial. Y este es un sistema caprichoso, este es un sistema como lo que era muy interesante en su época, porque claro, están midiendo, es que medir es un avance tecnológico muy grande, ¿sí? Usted imagínese en una época antes de la Edad Media, ¿sí? Usted medir, eso es una cosa bien interesante. No era fácil establecerlos y era un avance tecnológico, pero medían al capricho, entonces al capricho del rey. Entonces teníamos la pulgada, que era el ancho del dedo, el pie,
que es la longitud del pie del rey, la brasa, 1000 pasos eran una milla, ¿cierto? Pero los pasos de quién, de alguien bajito o de alguien alto, porque son dos pasos muy diferentes, ¿cierto? Entonces es un sistema un poquito más caprichoso. Recuerden la discusión que teníamos acá con la libra, que la libra no eran 500 gramos sino 453. Tenemos la onza, la tonelada. Recuerden, hay dos toneladas, la tonelada inglesa y la tonelada del sistema internacional. El sistema internacional es 1000 kilogramos, la inglesa es de 907.2. Galones, creo que hay galones americanos y galones ingleses, algo así, galones brits, y es una medida ahí toda. Yo odio los galones, por ejemplo, porque generalmente no le dicen a uno cuál sistema de los galones es. Teníamos la cuarta para volúmenes, el pie cúbico, bueno, hay un sinfín de medidas. Pero estas serán más caprichosas. Miren que no hay un patrón, 254, 30, 48.91, 4, pues no hay un patrón claro de medidas, ¿sí? Entonces era más enredado, pero se sigue usando, entonces uno tiene que estar listo. Recuerden lo que yo les decía, ustedes tienen que aclarar con su cliente qué medidas son realmente. Dígame que su cliente le diga, es una tonelada, y él estaba pensando en 907 kilos y usted en 1000 kilos. Esos 90, ese casi kilo de más, esos 90 y casi 93 gramos, es una dimensión muy grande, ¿sí? Recuerden, eso tumba puentes, hunde barcos, tumba aviones, eso pasa, ese valor, ese tipo de valores hay que dejarlos supremamente claros, porque si no las cosas empiezan a fallar. Listo. Antes de seguir al siguiente tema, pues hagamos un poquito de conversiones, ¿cierto? Como para profundizar un poquito lo que habíamos visto la vez pasada de conversiones, antes de seguir al tema de materia y energía, ¿sí? Recuerdan que cuando íbamos a hacer una conversión, nosotros hablábamos de que si yo iba a pasar, por ejemplo, no sé, 50 pies, los quiero pasar a metros, ¿sí? Les recuerden que yo les decía, vea, pongan su medida como está, y donde quiero llegar lo pongo arriba, en el lado que está el original, y a donde quiero eliminarlo lo pongo en el lado contrario. Este lo quiero eliminar, está arriba, entonces lo pongo abajo. Ya lo otro es pues mirar qué opción hay, ¿cierto? Cuál es la conversión. Uno no se la sabe siempre, ¿sí? Nosotros creo que por acá la teníamos. Miremos, pies, pero la tengo en centímetros, yo la quiero en metros, entonces la buscamos. Entonces resulta que nosotros en pies a metros teníamos que era 30, punto 30, ¿qué? 3048 era, sí, 3048. Entonces tenemos que un pie, yo tengo por acá que un pie es 0,3048 metros, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿dónde está pie? Acá, un pie, y acá punto 3048. Y ya ahí tiramos calculadora, ¿cierto? O código, no sé. Pues miremos cuánto nos da eso. ¿Cuánto les da a ustedes? 50 por punto 3048. Esto nos da 15,24 metros. ¿Por qué? Porque pie se canceló con pie. Recuerden el tema de división de potencia, ¿cierto? Listo. Hasta ahí bien. ¿Cómo vamos? ¿Qué dudas tenemos? Seguimos. Listo. Sí, profe, todo bien. Muy bien. Ahora entonces vamos ya estas háganlas ustedes. Vamos a hacerlas nosotros. Ustedes me dicen qué hacer. ¿Alguien las hace?
o si quieren las hacen ahí en una hoja, a ver si les da lo mismo. Pongamos una fácil, o bueno, un poquito más elevada, vamos a pasar 70 kilómetros por hora a metros por segundo, por ejemplo. ¿Quién la quiere hacer? Me va diciendo qué hago, yo lo voy haciendo. ¿Quién se atreve? Recuerden que, les voy a dar una primera pista. Recuerden que cuando íbamos en el mismo sistema decimal, que eso es una maravilla, yo tenía por ejemplo los metros acá, ¿sí?, que es la unidad básica, y acá empezaban los decímetros, los centímetros, los milímetros, micrómetros, picómetros, etcétera, y que acá teníamos los decámetros, los hectómetros, los kilómetros, ¿sí?, y la mega y la giga y la tera, ¿cierto? Ustedes recuerden que si yo voy para allá, es como si estuviera multiplicando por 10, o sea que agrego ceros. Pero si yo voy para allá, es como si estuviera dividiendo por 10, quito ceros, ¿cierto? Listo. Bueno, ¿quién se atreve a hacer este? Les doy la Profe, eso es un 5 el que está debajo de la M. ¿Dónde? Ahí donde dice M a la 5 o a la S. Esa es una S fea. Kilómetros por hora sobre... Hay que llegar a metro por segundo. Vamos a poner kilómetro sobre hora. Y hay que llegar a metro por segundo. ¿Cómo lo harían? ¿Quién se atreve? Didier. Entonces un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces arriba el kilómetro y abajo el kilómetro y arriba los 1000 metros. Listo. Abajo kilómetro porque es el que voy a eliminar y arriba metros que es el que necesito quedar. Entonces dijimos Sí. que un kilómetro, 1000 metros, así. Señor. Listo. Yo lo puedo hacer en 2 tramos. Si yo quiero hacerlo en 2 tramos, lo puedo hacer en 2 tramos o lo puedo hacer todo seguido. Eso sí. Vamos a hacerlo seguido, ¿cierto? O entonces sería 1 hora arriba y 3600 segundos abajo. 1 hora arriba y 3600 segundos abajo. Exacto. Entonces, ¿por qué lo hizo así? Porque vean, yo les decía, si este está aquí abajo, tengo que ponerlo en el sitio contrario, o sea, arriba. De arriba voy a poner horas y a donde quiero llegar, segundos. Resulta que ustedes saben que 1 hora son 60 minutos, ¿sí? Y 1 minuto son 60 segundos. Entonces la gente se acostumbra mucho y multiplica estos dos, esto me da 3600. Mucha gente ya se memoriza que 1 hora son 3600 segundos. Ya que sigue, vean, cancelo hora con hora y ya lo que sigue es multiplicar, ¿cierto? A ver, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da a ustedes? A ver. 19.44. 19,44 infinito periódico. 19,44 ¿qué? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Muchachos, ese infinito... Profe, Dime, yo no entendí cómo llegaron a ese número. ¿a cuál? Tipo, A 19, como... 19,44 cogimos, vea, 70 por 1000 por 1, ¿cierto? Dividido lo que de todo lo de abajo, 1 por 3600, o sea, 70 por 1000 dividido 3600 nos da esto. Acuérdense de la multiplicación de fracciones que es derecho, ¿cierto? Entonces todo lo de arriba por todo lo de arriba, todo lo de abajo por todo lo de abajo y luego dividido. ¿Sí? Ahí sí te quedó claro, Dani. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, ahora que estamos como en modo repaso, aplicando nuestros conocimientos. 19.44 infinito periódico, ese número, ¿qué tipo de número es? Aparte de real, ya sabemos que es real.
qué otro tipo, a qué otro conjunto numérico pertenece? ¿Qué creen? Profe, sería natural también. No me vaya a decir eso, si no borro todos los videos de YouTube. Profe, ¿cómo que no? 6 al 1, el 9, Pero tiene el decimales. 4. Recuerda que para ser natural no puede tener decimales. Si es entero o natural no pueden tener decimales. Tienen que ser completitos. El 1, el 2 o el 7. ¿Sí? El -3 sería entero, pero no natural, ¿cierto? Tiene decimales. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de número es? Ya sabemos que no es natural, que no es entero, pero que sí es real. ¿Quién cree que puede ser? Recordemos. Racional no es. ¿Cuál, Ángel? Racional. Muy bien, es racional. Racional. Ojo, ¿por qué? Porque es un decimal. Y es un decimal infinito periódico. Si este infinito no fuera periódico, sería irracional. Sería con la comita, ¿cierto? Sería con la comita. Pero es racional porque es infinito periódico. Muchachos, recordemos que... Dime, José. Pero el decimal sería porque por m a la s, minutos No, por segundo. por la coma, 44. ¿Sí? Ya, profe. 19,44 ya lo vuelve un decimal, ¿cierto? O se puede expresar como fraccionario como 70 dividido 700 sobre 36. Esto tiene mitad, ¿cierto? 18 y mitad 350 y sigue teniendo mitad 150, 175 y esta mitad 9. Novena tiene 8 y 5, 13, no tiene novena. Se puede expresar como 170, un fraccionario que es 175 sobre 9. Recuerden que si tiene decimal o es un fraccionario, se vuelve inmediatamente racional. Para que sea natural, recuerden que los naturales y los enteros son partes completas, ¿cierto? El 1, el 5, ¿cierto? Completo, sin nada de decimales. Enteros sería el -1, el -3, ¿cierto? Pero son partes completas, ¿sí? El 0, el 7. Pero no pueden estar con decimales ni fraccionarios. Listo, para que sea natural o entero, solo partes completas. ¿Ok? Listo, profe. Bien. Qué bueno que íbamos repasando de todas maneras todo lo que ya hemos visto. No importa si se nos olvida, pero la idea es eso, irlo recordando. ¿Sí? Bueno, ya hicimos el primero, hagamos uno más complicado. Metámonos con qué, a ver, con uno más enredado, más complicado, ¿qué? Áreas, hagamos pues un área. 60 metros cuadrados, yo los quiero pasar fácil a milímetros cuadrados. ¿Quién lo quiere hacer? A ver. Yo que profe, que hay que pasarlo a centímetros y después a metros. Puede ser, se puede hacer. O también puedo hacer mis saltos de rana, ¿cierto? Yo tengo, recuerden, estoy en metros y tengo que pasar hasta milímetros. ¿Sí? Porque acá está centímetros y acá decímetros. Entonces recuerden, ¿a cuánto equivale un metro? Mirando eso, Ángel. Un metro haciendo saltos de rana. A milímetros. O sea, a mí. 1, 2, 3, correcto, son 1000, son 3 ceritos. 1000 milímetros. Bueno, ¿quién lo quiere hacer? Pongamos acá 60 metros cuadrados. ¿Qué hacemos acá? La voy a colocar a metro. Listo, es el que va a cancelar, metros. ¿Metros y a la 1 o a la 2?
A la 2. Listo. A la 2. Y arriba el que quiero llegar, ¿cierto? Sí. Muy bien. Mi problema es qué valores ponemos acá. Profe, ahí en 60 por mil, no Por sería mil, por mil, profe. 60. Profe, yo tengo nada porque, o sea, 1000 mililitros sería uno solo y aquí dice que a la 2, ¿sí me voy a entender? Correcto, hay que tener cuidado. Acuérdense del el truquito que les enseñé. Vea. Una sola dimensión y acá está en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué hacemos? Elevemos al cuadrado, ¿sí o qué? Entonces tenemos que 1 metro cuadrado era igual a ¿cuánto? Que esa es la maravilla de estos ceros. O sea, 1,6, ¿no es? 10 a la 6, o sea, 1.000.000, ¿cierto? 1.000.000 de milímetros cuadrados. ¿Sí? Es correcto. Entonces el número que pongo acá es 1.000.000, o también, como dijo Ángel, 10 a la 6. ¿Sí? 1.000.000 de milímetros cuadrados es 1 metro cuadrado. Ah, bueno. Entonces ya podemos resolver, ¿cierto? Mi operación. 60 por 1.000.000 me da 60 y pongo los 6 ceros. Lo que todos queremos en la cuenta, ¿cierto? Listo. Milímetros cuadrados. Estos dos se cancelan. Y miren, me dio 60 millones de milímetros cuadrados. El truco está ahí, en que tengo que tener cuidado con esos que son en 2 o en 3 dimensiones. ¿Sí? Listo, ¿qué más? Hagamos otro. Miremos, vamos a hacer uno más difícil, a ver. ¿Cómo haríamos este? Uno de aceleración. Tengo 5 pies sobre segundo cuadrado. Quiero pasar a metros por hora cuadrada. ¿Qué hacemos ahí? Primero busquemos cuánto es pies a metros, ¿cierto? Por acá arriba lo teníamos. Por acá arriba teníamos que... Por acá arriba teníamos que un pie era 0,3048, ¿cierto? Entonces teníamos que un pie es 0.3048 metros. Primer dato. Segundo dato, que un segundo, una hora, ese nos lo dio José, creo, eran 3600 segundos. Y ya tengo las dos cosas con las que puedo trabajar. ¿Quién se le atreve a hacer este? Voy a ir poniendo esto. Inténtenlo, sin miedo. Arriba colocaría pues lo que necesita, o sea, los metros. Metros, muy bien. Y abajo pues las horas o no. sí, las horas. ¿Seguro? Mire que yo no puedo mezclar pollos con vacas. ¿Sí? Tengo metros con pies. Yo no tengo unidades de longitud con unidades de tiempo. Entonces el factor de conversión tiene que ver con la que... Con pies, ¿cierto? Eso. Entonces abajo el pie, porque es el pie que es el que va a cancelar, pie con pie, ¿cierto? Y poniendo estos valores de acá que teníamos, listo. Vamos a tirarnos derecho. ¿Qué más hacemos? Entonces ahí sí necesitamos averiguar los segundos, ¿no? Listo, tengo segundos. Es lo que voy a cancelar. ¿Dónde pongo los segundos? ¿Arriba o abajo? Arriba. Listo. ¿Y las horas? Abajo. Bien. Pero miren, el mismo problemita que teníamos ahora. Estas son cuadradas. Entonces, tengo que elevar a la 2, ¿cierto? Sí. Listo, entonces vamos a ver. 7200. Vamos a ver, una hora, y acá me decía 7200.
Sí. Creo que estás multiplicando por 2, ¿cierto? No. Eso da 12.000. No multiplica, sino que sume pues 3.600 más 3.600 en vez de multiplicar. Eso. Recuerda que es 3.600 por 3.600. Da un número muy grande. Da 12 millones. 1, 2, 3. 960. 1, 2, 3. 12 millones 960. ¿Sí? Pues pongámoslo para que no. 960. Recuerda que es 3.600 por 3.600. Listo. Ahora sí. ¿Qué hago? Multiplico. Se me cancelaron segundos cuadrados con segundos cuadrados. Y mire, me quedan metros por hora cuadrada. 5 por punto 3048 por estos 12 millones. Dividido 1, dividido 1. Ah, bueno, está fácil. ¿Cierto? Entonces dice 5 por punto 3048 por 3600 a la 2. Listo. Nos da 1, 2, 3, 1, 2, 3, 19. Nos da 19 millones. 751. 0.40. 0.40 metro hora cuadrada. ¿Sí? Entonces, miren, ahí lo importante es tener mucho cuidado con esas dimensiones, si son de una dimensión o de dos. Miren que el procedimiento siempre es el mismo. Si voy a cancelar uno que está arriba, lo pongo abajo y viceversa. Pero el tema es tener cuidado con las dimensiones, si es una dimensión, dos o tres dimensiones o cuatro. Listo. ¿Qué dudas tenemos hasta este punto? Profe, ese 12.960.000, ¿cómo lo sacaron, profe? ¿Se multiplicó los 360 segundos por 2? 3.600. 3.600 por 3.600. Sí. Recuerda que es una exponente que está elevado a la 2. Cuando yo hago 3.600 a la 2, estoy haciendo 3.600 multiplicado por 3.600, ¿cierto? Recuerden que exponentes es multiplicar dos veces el número de veces este número, una, dos veces. Si fuera la 3 sería por 3 veces por 3.600, ¿cierto? Y ahí, así. Y esto nos da los 12.960.000. Profe, pero entonces eso sería una suma, sumar dos veces 3.600. No, sería sumar 3.600 veces 3.600. Si vamos a irnos al lado de la suma. Sí. ¿Sí? Pero es más fácil multiplicarlo que sumar. Porque es que yo lo hice, profe, y me dio un número diferente, me dio 7.200. Porque estás sumando, no multiplicando. ¿Sí? Es como si multiplicaras por 2. Ahora multiplique 3.600 por 3.600. Yo coloqué 3.600 por 2 y me dio también lo mismo. Porque estás multiplicando por 2. Mire que si no multiplicando por sí es mismo. multiplicado por el mismo valor, 3.600 por 3.600. Mire que 3.600 por 2 es otra cosa diferente. Y 3.600 más 3.600 es otra cosa diferente. Son operaciones diferentes. ¿Sí? Estas dos nos da 7.200. Si no estoy mal. Esta ya nos da 12 millones, ¿sí? 960.000, ¿sí? Entonces hay que tener esa diferenciación. Recuerda que la potencia es una multiplicación de n veces el número de la base. Si fuera 3.600 a la 6, sería 3.600 por 3.600 por 3.600 por 3.600 por 3.600 por 3.600. No por 6. Ese es uno de los elementos que suele suceder, que nos engañan, que uno cree que es multiplicar por este número, pero no, es multiplicar este número de veces este valor. ¿Sí? ¿Sí les queda claro ahí, Juan Daniel, José y los demás? Sí, profe, claro. Sí, profe, ya ahora sí, claro, full. Listo, muy bien, esa es la idea. Bueno, otra duda antes de que empecemos con materia y energía.
Acá esto lo hicimos porque es importante volverlo a repasar. Mire que cuando estábamos haciendo los de matemáticas estaban todavía más fáciles. Mire que acá ya nos metimos con un poquito de elementos un poquito más complejos y uno puede ir aumentando ese nivel 100. Vamos a ver dos videos, ¿sí? Uno les traerá algunos recuerdos de la infancia, ¿sí? Y el otro es un poquito más elaborado el video, ¿cierto? Y el otro es un poquito más elevado, pero es como para que lo veamos introductorio al tema que vamos a ver. Listo. Publicidad. Simón y Juan ambos invierten en acciones. Simón utiliza eToro para invertir en acciones sin pagar comisiones. Profe, no sé si está el ahí. No lo he puesto todavía, solo está quitándole la publicidad. Listo, vamos a ver el primero. Yo sé que algunos las profes de primaria les ponían esto. A mí me gusta mucho esta. Para niños es muy bacano, pero y para uno también. Mira que está en YouTube Kids y todo. Es bien bacano. Miremos esto. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Mirad a vuestro alrededor. Todo lo que veis, todo lo que nos rodea, está formado por materia. El agua, los animales o una simple mesa están formados por materia. Pero, ¿sabéis qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene una masa y ocupa un volumen. Estas son las propiedades generales de la materia. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en kilogramos y se calcula mediante una balanza o una báscula. Sí, como las que tenéis en el cuarto de baño de casa o las que utilizan los médicos para pesarnos. Os vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Un elefante que pesa 4.000 kilos tiene mucha más masa que un canguro que solo pesa 25. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en litros y para que lo entendáis mejor, vamos a seguir con el ejemplo del elefante y del canguro. El elefante ocupa más espacio que el canguro, por lo que podemos decir que su volumen es mucho mayor. Para calcular el volumen de un cuerpo, por ejemplo el de una piedra, tenemos que llenar una jarra medidora con 1 litro de agua, así como podemos ver en la imagen. Cuando introducimos la piedra en la jarra, vemos que el nivel del agua sube y que ahora marca 1,7 litros. Ahora tenemos que restar a esta medida el litro de agua que teníamos en un primer momento, es decir, 1,7 litros menos 1 litro. Y el resultado es el volumen de la piedra. Es decir, que esta piedra tiene 0,7 litros de volumen. ¿Fácil, a que sí? Para medir el volumen de un elefante necesitaríamos una piscina muy grande. La materia tiene unas características específicas como el color, el sabor, la dureza, la elasticidad, la temperatura o la densidad que nos permite diferenciar unas sustancias de otras. Esto quiere decir que cada materia tiene unas características propias. Por ejemplo, la leche es líquida y blanca. En cambio, una pera es dulce. Son muy diferentes entre sí, aunque las dos están buenísimas. Bueno, ya sabéis que todas las cosas están hechas de materia y que ésta tiene propiedades generales como la masa y el volumen y propiedades específicas como el color, el sabor o la densidad, que son las que nos permiten diferenciar unas sustancias de otras. Adiós amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning.
es el primero, vamos a ver el otro que ya no es tan infantil, pero es bien interesante también. La tecnología nos ha permitido ver muchos inventos increíbles y de dimensiones descomunales. Sin embargo, el experimento más grande que ha visto el siglo es, sin lugar a dudas, el gigantesco colisionador de hadrones. El LHC, por sus siglas en inglés, es un anillo de 18 millas de largo, es decir, casi 30 kilómetros, un poco más que toda la isla de Manhattan. Lo que hace el colisionador de hadrones es crear colisiones entre núcleos atómicos, creando masas de energía realmente increíbles. Es el más grande y poderoso que la ciencia haya construido y puede calentar la materia a las temperaturas más altas jamás alcanzadas, que corresponden a una trillonésima parte de un segundo justo después del Big Bang. Lo que se trata de recrear es el inicio del universo, con la expansión de nuevas materias surgidas del choque de partículas. Pero el colisionador genera 600 millones de choques y 1 millón de gigabytes de información por segundo. Son tantos datos que no existe sistema que pueda captarlo y almacenarlo todo. Pero no es que no traten, este es el centro de datos del CERN, donde está el LHC. Estos cientos de servidores superpotentes almacenan información de las colisiones. Están en una habitación con temperatura controlada y atención constante de ingenieros y científicos que analizan los datos y los transforman en materia útil para el estudio de la materia. Pero resolver los misterios del universo no les quita el humor y se las ingenian para en su tiempo libre tener una granja de ratones. Cuando no hay tanto tiempo libre, el increíble colisionador de hadrones entra en funcionamiento, gastando cada año nada menos que 765 millones de euros, de los cuales 18 millones se gastan en la cuenta de luz. La región que contiene el haz de luz del LHC es un vacío con más presión que la que rodea la Estación Espacial Internacional y a 235 grados bajo cero, más frío que lo más alejado del espacio exterior. Así, un acelerador previo instalado en el mismo túnel tiene el récord de velocidad, moviendo un electrón a un 99,99% de la velocidad de la luz. Si compitiera con un fotón de luz, le llevaría 14 minutos ganarle a ese electrón por 3 metros. Y el fotón es la cosa más rápida que haya en el universo, con unos 300.000 kilómetros por segundo. Para lograr esto, los aceleradores de partículas se valen de campos magnéticos, una energía similar a la que empujaría una pelota hacia la Tierra. La fuerza del campo magnético empuja las partículas y hacen que su velocidad vaya aumentando con cada empujón, hasta llegar a velocidades asombrosas. Lo mismo pasa si soldamos dos placas metálicas a una batería. La carga se mueve entre las dos placas y crea un campo eléctrico que mueve partículas. El problema es que un acelerador de este tipo sería muy lento. Construir un experimento como el colisionador de hadrones llevaría unos 5 billones de baterías de 9 voltios. Es por eso que se usan baterías mucho más avanzadas y se colocan entre sí. Un acelerador anterior usaba este método extendiéndose por 1,5 kilómetros, con un poder equivalente a 30.000 millones de baterías. Pero para construir un equivalente al LHC se necesitaría un túnel de 240 kilómetros de largo. Por eso, los científicos idearon otra forma. Mientras que los campos eléctricos harían mover más rápido a una partícula, los campos magnéticos la harían mover en círculos. Entonces, poniendo un campo magnético en forma de círculo, no se necesita tanta energía. Se pone un solo generador que es usado una y otra vez, y los haces se mueven en círculos y cada vuelta lo hacen con mayor velocidad. Entonces, los aceleradores de partículas de alta energía están formados por una acotada región de campos electrónicos acelerados, combinados con una larga serie de imanes que guían a las partículas en el círculo. La fuerza de los imanes y el radio del trayecto circular determinan la energía máxima del haz. Una vez que se lanza, empieza la acción. La razón por la que los físicos quieren esta velocidad en las partículas es para que choquen entre sí. Estas colisiones pueden enseñarnos las reglas fundamentales que gobiernan la materia, pero sería imposible sin la proeza de la ingeniería, que es el acelerador de partículas. Profe, me surge una pregunta, profe. Contame. ¿El viento puede ser masa?
porque no lo pueda ver, se puede sentir. De pronto no se puede agarrar así tan tangible como agarrar un lápiz, pero su cuerpo lo siente, y si pega muy fuerte le hace un contrapeso al cuerpo. El aire es masa, claro. El aire está formado por nitrógeno, aproximadamente en un 78.8%, algo así. Oxígeno, como un 20 punto algo por ciento. Hidrógeno, CO, agua, CO2, NOx, bueno, hay un montón de cosas. Entonces depende de qué tan contaminado hay más de este y de este, ¿cierto? Claro, el aire es masa, una masa gaseosa, ¿cierto? La atmósfera es una masa gaseosa. No es el vacío, sin esa masa no podríamos ni siquiera vivir. Y sí, respiramos más nitrógeno que oxígeno, pero este es el que usamos, esto como entra sale, ¿sí? Entonces sí, estamos viendo en estos dos videos dos cositas, pues una explicación de la materia desde el punto de vista un poco más infantil, más colegial, ¿sí? Que recuerden que siempre nos decían que la materia es todo lo que tiene masa y volumen, y luego nos definen la masa, que es todo lo que tiene materia. Pues a mí siempre me generaba una contradicción ahí, ¿cómo así que me van a definir una con la otra y la otra con la una? ¿Cierto? Pero es como una definición fácil para el nivel escolar. Ya cuando vamos a un nivel más arriba, pues ya hay definiciones de la materia que hablan que la materia es todo lo que se extiende en cierta región del espacio-tiempo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que este objeto está en ese espacio y en ese tiempo, por eso es materia, que nada puede estar donde está este objeto, este metro que yo estoy cogiendo, que mi dedo así quiera estar en ese lugar, no lo logra porque ahí hay un cuerpo que es materia, está en un espacio y en un tiempo determinado. Para que mi dedo esté donde él está, tengo que quitarlo de ese espacio, de esa región del espacio, ¿sí? Ahí es donde ya empiezan a hablar de temas de ¿cómo se llama? De universos paralelos y otros temas, ¿cierto? Física cuántica. ¿Qué me vas a decir, Juan? Profe, es que no me acuerdo cómo se llama el anillo ese grandotote que construyeron. ¿Cómo es que se llama eso? El que estamos viendo. El que estábamos viendo, sí. Sí, lo llaman colisionador de hadrones, o también supercolisionador, o lo llaman también es que la máquina de Dios, porque es para crear materia, ¿sí? Y ellos que ganan con eso son eso de crear materia, no, como que no compro. Ya vamos para eso, ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno. Eso es bien interesante. De todas maneras, de las cosas que yo digo, que la humanidad es muy loca para que se atreve a cosas que se tienen mucha confianza. Profe, ¿ese no sería el mismo acelerador de partículas? ¿O acelerador es uno? O no, es el mismo acelerador de partículas. ¿Sí? Entonces, miren, vean. Cuando hablamos de materia, hablamos de eso, de algo que está en una región del espacio-tiempo, ¿cierto? Y yo les decía, bueno, es que empiezan a hablar de otras teorías, no se les olvide que la ciencia ficción va muy de la mano de la ciencia, ¿sí? La ciencia está comprobada y la ciencia ficción es imaginación, pero si usted se va a leerse los libros de Julio Verne en los años 1800 y pico, él escribía del viaje a la luna, no existían los cohetes, él hablaba de viajes submarinos, no habían submarinos. Entonces la ciencia ficción muchas veces crea ciencia futura, ¿sí? Y la ciencia futura muchas veces es explicada en la ciencia ficción, cuando nos hablan de universos paralelos en las películas y todo eso. Están explicando teorías que han propuesto los científicos, ¿cierto?
Entonces no podemos desligarla, tampoco tragarnos la ciencia ficción como viene, ¿cierto? Porque también como tiene su parte creativa, ¿sí? Pero no está muy desligada. Profe, qué pena Sí. hacer un aporte ahí, que, bueno, ahorita que usted toca ese tema de la ciencia ficción, hay un científico en México, que es como el que va a la cabeza de esa universidad, bueno, se me olvida el nombre de esa universidad. Eh, Él tiene una teoría, profe, con la aceleración WARS, algo así, es como la de Wars. La de Star Trek, Sí, esa, bueno, que es que no viajar en el tiempo, sino coger el tiempo que lo lleve a un lugar en específico, pero por decirlo así de otra manera, distorsionar el tiempo para viajar a ese sector en específico. Incluso él dice que sí se puede, con la teoría de la relatividad de Albert. sí. Entonces, eso es algo muy loco, porque uno mueve el tiempo literal para a favor de uno. Y de hecho hablan también, hablan que por ejemplo los viajes espaciales, y hay muchas teorías, por ejemplo los viajes espaciales hablan de que como no hay la capacidad y la cantidad de combustible actual para ir de un punto A un punto B, ¿sí? Por las distancias tan grandes del espacio, hablan de que se pueda doblar el espacio, ¿sí? Que el espacio hacerlo flexible. Hay otras teorías de túneles de gusano. En Futurama hay una que me gusta mucho, que es muy loca, que hablan de que no es que la nave se mueva, sino que la nave mueve a todo el universo a su alrededor. Recuerden que cuando damos movimiento, en la semana entrante, vamos a ver que es que el movimiento es relativo. O sea, puede ser yo el que me estoy moviendo o en mi entorno el que se está moviendo. ¿Sí? Todo depende del observador. No, hay muchas teorías y hay muchas cosas que, recuerden, muchas de las cosas, por eso acá nosotros siempre tenemos que arriesgarnos así sea que nos equivoquemos, porque es que el conocimiento es así, el conocimiento a veces acertamos, a veces no. Y muchas de estas teorías en un futuro podrán ser comprobadas, otras serán desmentidas. La teoría de cuerdas es una teoría, es un grupo de teorías, de hecho, ni siquiera es una teoría, es un grupo de teorías, pero es solo eso. Hasta ahora no hay comprobación. Lo que decía el compañero Juan Daniel, ¿para qué esta máquina, este acelerador? Todo es para comprobar todo, para demostrar todas estas teorías, muchas teorías que ya se han propuesto y que se toman como ciertas. Este acelerador de Profe, sí. Perdón que lo interrumpa, pero yo tengo una duda, o sea, tipo, si logramos viajar en el tiempo, digamos, en un futuro, igual, si cambiáramos el pasado también afectaría el futuro, ¿no? Eso sería como un problema también. Tienes que verte Avengers, la última de Avengers. Entonces, no. Lo que pasa es que nuevamente los viajes en el tiempo son teorías, ¿sí? Uno como científico no puede despreciarlo. Cuando vemos, por ejemplo, ¿cómo es que es? Volver al futuro, se habla de ese tipo de teoría de viajar en el tiempo, de que si voy al pasado se afecta el presente, entonces me voy al pasado y mato a Hitler y no hay el holocausto. Pero también hay otras teorías que se habla es que yo ya no voy a ese pasado mío que ya pasó, ese universo es lineal, y lo que hago es que desdoblo y creo un universo paralelo y voy a ese punto, pero en otro universo, y se crea una nueva línea de tiempo, se crea otro universo paralelo. El que ya pasó, ya pasó. En Avengers, en la última, tratan de explicar mucho eso, que resulta que no, que donde este man, ¿cómo se llama? Thanos cliqueó los dedos, chasqueó los dedos, en ese universo todo ese reguero de gente ya murió. Lo que ellos hacen es crear otra línea del tiempo donde no dejan que él haga el chasquido de dedos y todo ese reguero de gente no se ha muerto, ¿sí? Pero como te digo, Daniela, todo eso son teorías, o sea, hasta ahora no se ha comprobado, son opciones que hay, y hay muchas más, no son las únicas. Profe, ¿usted se ha leído ese libro y que La Cuna? No, La Cuna. Sí, es algo muy contradictorio. Habla supuestamente de un viaje comprobado en el tiempo.
supuestamente. Y ahí se narra mucha cosa que a la verdad pues uno queda como con ese sinsabor, por decirlo así. Será de la cuna, mejor dicho. Porque de la cuna no me sale nunca. No, la cuna no encuentro, encuentro también de la cuna a la cuna. No, no lo he leído, pero sí, o sea, recuerden que el mundo está lleno de información y las demostraciones son muy complejas, ¿sí? Comprobar muchas cosas es difícil y uno, hay cosas que puede mirar, aceptar y otras que no informa, que por ahora no informa. Recuerden que la ciencia es como la bolsa, es de paciencia, no es para gente afanada. Los resultados se ven en el tiempo, no se sabe nada hasta ahora, pero no se pueden descartar. Este tema, por ejemplo, de la materia y la energía es bien interesante porque es que recuerden, toda materia es energía, ustedes son energía, ¿sí? Son energía que la energía se consume, se gasta, por eso tenemos que consumir nueva energía en forma de alimento, pero la materia y la materia está relacionada con la energía porque toda materia se puede volver energía y toda energía se puede volver materia. ¿Qué es constante en el universo? Pues nosotros creamos una constante y es la energía. Nosotros decimos, en el universo la energía es constante, pero la materia no. La materia pues, está de un lado a otro. ¿Por qué? Porque la energía abarca todo. La energía abarca incluso la materia. Mientras que la materia solamente es lo que ocupa el espacio-tiempo. Entonces la materia se convierte en energía o la energía en materia. Convertir materia en energía es muy fácil. Por ejemplo, miremos, por ejemplo, usted tiene un tronco, ¿cierto? Un tronco de madera. Digamos que este es un tronco de madera, ¿sí? ¿Sí? Tengo mi tronco de madera y yo llegué y le prendí candela, ¿sí? Supongan que esto es una fogata. Resulta que ese tronco de madera se volvió ceniza. Estos dos son materia, ¿sí? Pero también se volvió humo. Ese humo en forma de CO2 o de CO también es materia, pero también se volvió energía. ¿En forma de qué? De calor o en forma de luz, ¿sí o no? Entonces resulta que toda esta materia se convirtió en dos clases de materia diferentes y en energía. Entonces recuerden, toda materia se puede volver energía, ¿sí? Toda materia sigue siendo energía, pero la energía se puede volver materia. Ahora, el postulado dice que como la energía en el universo es constante, entonces la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. La materia no tiene ese postulado, ¿cierto? Entonces es la energía. La energía es importante. La energía en el universo, ojo, es en el universo. En el universo no se crea. Dijimos que era constante, no se crea ni se destruye, porque es constante. ¿Sí? Solo se transforma en otros tipos de energía. Por ejemplo, el sonido es energía. Y hay un experimento muy bacano por ahí, que con el ruido de los salones produjeron energía eléctrica para los salones, ¿sí? Es muy bacano ese experimento. Convirtieron sonido en energía de sonido en energía eléctrica, ¿sí? Luego vamos a ver la semana entrante que vamos a energía, vamos a ver todos los tipos de energía que hay. Pero
la materia sí se transforma. Entonces ahí es donde venía lo de Juan. Este experimento del colisionador, este supercolisionador, es bien interesante porque es que es muy fácil convertir materia en otra materia o materia en energía. Pero hacer la dirección opuesta, donde yo convierto energía en materia, eso sí es más complejo. Este supercolisionador solo ha logrado como 1 gramo de hidrógeno, o sea, 1 gramo de la materia más simple que hay. Porque el hidrógeno, recuerden que el hidrógeno es un protón, el hidrógeno creo que tiene un neutrón y un electrón, ¿sí? O sea, es la materia más sencilla que hay. Este está muy chiquito. Entonces, tenemos un protón con un neutrón y con un electrón girando alrededor de este núcleo. Este es el hidrógeno. Ya creo, si no recuerdo mal lo que leí, era 1 gramo solo de hidrógeno que han producido. Producir materia desde la energía es muy difícil. Claro, ellos lo que hacen es que con los fotones los chocan, ¿sí? ¿Y qué son los fotones? Resulta que los fotones son luz y la energía en forma de luz. Y ahí ¿cómo es que se llama este man? Este tipo se me escapa. Espera. Que propuso estos. Fue Profe, qué pena, se me ha ido el internet. Listo, dale. La luz como onda lo propone eso es de como 1800. Yo sé que el nombre, el apellido es con B, Boyle, algo así. Bueno, supongamos, no recuerdo. Después lo buscamos. Este man propone que la luz es una onda, ¿sí? Y Albert Einstein propone que la luz es una partícula. Y cuando preguntan quién tiene la razón, resulta que los dos tienen la razón, ¿sí? La luz es una cosa bien interesante porque se comporta como onda y se comporta como partícula. Entonces ahí va el estudio. ¿Para qué es ese supercolisionador? Para esto, para verificar estos dos postulados, para crear materia, para demostrar el Big Bang. Y quién sabe para otras cosas más que no me ocurren ahora. Por eso le llaman la máquina de Dios, porque hace materia, porque, ¿cierto? Crea materia. Ahí es donde yo digo que es que el ser humano, hay científicos que tienen mucha confianza, ¿cierto? Nosotros hacemos experimentos muy locos. O sea, yo personalmente, por ejemplo, cuando lanzaron la primera bomba atómica, por ejemplo, Nagasaki y Hiroshima fueron experimentos, porque una fue de fisión y la otra fue de fusión. Y yo decía, bueno, estos manes cuando lanzaron la bomba atómica no le ocurrió que de pronto podían destruir el planeta, se tenían confianza. Lo mismo decía yo cuando hicieron este colisionador. ¿Qué pasa donde el colisionador estalle en medio mundo? Pero bueno, les ha salido bien hasta ahora. Hay experimentos que están jugando realmente con el planeta entero, pero todo es con el ánimo del conocimiento. Bueno, hoy se nos fue un ratico. El viernes seguimos donde vamos. Estamos empezando a ver la materia, entonces vamos a ver qué es la materia, sus propiedades, etcétera. Listo. No les quito más tiempo del descanso porque puedan ir. Creo que ustedes van a la otra clase de una, ¿cierto? Para acabar más temprano. Sí, bueno, muchachos. Profe. Sí. Listo, profe.
Entonces, muchas gracias. Que- Hasta luego. Listo, hasta luego, que les vaya muy bien. Ahora les subo Chao. el videíto.